hay expresiones, y saben lo obsesivo que soy con la etimología, con buscarle significado a las palabras, encontrar sus raíces griegas, hebreas, latinas. Me fascina esa parte porque hay mucho contenido en las expresiones y encontrarle el verdadero valor a las palabras. Pero hay palabras que en sí misma, más que el significado etimológico, tienen un significado semiológico. Uy, suena muy intelectual con eso, ¿cierto? La idea es que toda la gente que nos está viendo a través de la internet y todo se impresione de que el pastor sabe. No. Es muy sencillo. Significa que usted puede buscar el significado de las palabras como sonidos y como fonemas, pero también puede encontrar en la palabra el significado de uso. Hay palabras que significan una cosa, pero se usan para otra cosa distinta. Me ha sorprendido, por ejemplo, el cambio que hay en esos términos. La palabra creer significa estar seguro de algo, pero en la práctica se usa para decir no estoy seguro de algo. Mire qué curioso. Cuando yo digo que yo creo en algo, creer es todo el grupo de la fe, de las creencias a las que yo he decidido adherirme y las que soy capaz de defender. Pero en la práctica usted dice, bueno, ¿y más o menos cuánto irá a hablar este calvo? Entonces el otro dice, más o menos unos 40 minutos, pero si no está seguro dice, creo. Y se da cuenta usted cómo la palabra creer termina significando exactamente lo contrario de lo que en realidad debería significar. Creo debería decir estoy seguro, pero en ese término usted dice creo para decir no estoy seguro. En Juan capítulo 6 versículo 63, la segunda parte, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está dando a entender eso que les digo. Hay palabras que no son solo palabras, hay palabras que realmente son vida, y hoy vamos a estudiar dos palabras que representan en la práctica un estilo de vida en particular. Si quieren me dan la siguiente. Bueno, esta es la primera, mira. ¿Recuerdan de qué es eso? ¿Alguien recuerda de qué es eso? ¿Sí les tocó? Yo les he dicho, si no leen la Biblia, por lo menos vayan al cine, ¿cierto? Algo se aprende. Esa es la famosa expresión de El Rey León. Y la expresión la conocemos como Hakuna Matata. Mire, soy tan desocupado, usted dirá, a este hombre le sobra el tiempo, que me puse a estudiar la etimología de Hakuna Matata. Es estar muy desocupado, ¿cierto? Muy desprogramado. Es un lenguaje zuli de África y significa, kuna significa tener, Hakuna significa no tener. Mata significa problema y matata es el plural. Dicho de alguna manera, Hakuna Matata significa no tener problemas. ¿Ya? Y recuerdan la canción de Hakuna Matata. A ver, no, me imagino que no nos acordamos ahorita de la canción. Es el tiempo en el que el Rey León Simba asume un estilo de vida junto con Timón y Pumba, ¿cierto? Allá asume un estilo de vida. Y el concepto de Hakuna Matata, ¿alguien sabe lo que era? Ya saben lo que significa la palabra. La etimología es no tener problemas. Pero el concepto, ¿qué era? Imagínense que este de la melena dorada no es Simba, sino el pibe, que cuadra, y es más o menos, todo bien, sí, más o menos ese es el concepto, o sea, todo bien, no hay problema, todo bien. Una vida relajada, una vida sin preocuparse por hacer grandes cambios, sin preocuparse por los problemas, sino simplemente existir. Ese es el concepto Hakuna Matata. Una palabra, y la usé para que entiendan esto, una palabra que realmente representa es un estilo de vida. ¿Lo tiene? ¿Vamos bien ahí? Voy a explicarles una palabra que se llama Icabod. Diga, Icabod. Esa palabra tiene hasta bonito sonido, y esa palabra nos va a poder entender no la palabra en sí, sino Icabod representa un estilo de vida espiritual. ¿Está bien? Icabod, van a aprender ustedes inclusive hebreo. Ocurrió en el tiempo de Saúl. Le puedo hacer un poquito de contexto para que usted después cuando vea la palabra diga, wow, ya sé de dónde vino Icabod. Voy a hacerle un poquito de contexto. En el tiempo antiguo de la Escritura, Israel era una nación teocrática, o sea, Dios era el que gobernaba. Luego, la máxima autoridad en Israel era el sacerdote. El sacerdote de ese momento era el sacerdote Elí, un sacerdote muy importante. Pero cuando Elí ya estaba viejito, tenía 98 años, ya estaba Elí así muy viejito. Entonces, los que hacían toda la parte del sacerdocio eran sus dos hijos que se llamaban Ofni y Fines. Eran generalmente los encargados de transportar el arca. ¿Recuerdan el arca? Esa cajita de madera recubierta con oro donde estaba, por decisión de Dios, la presencia de Dios. O sea, habían metido un pedacito de Dios en una cajita. Imagina ese poder
como la mano de Dios en un frasquito. No, ese era Dios mismo en una cajita. Y los encargados de cargar el encargado de cargar eran Ofni y Finis, los hijos de Elí. Aquí entre nos, y no aprovechando que no están para hablar mal de ellos, malitos, regulazones de conducta, de moral, más bien pervertidos, robaban ofrendas, se portaban mal, inmorales, pero estaban metidos en el tema religioso, entonces tenían ahí su poder. En ese tiempo, Elí adoptó a un muchacho y lo crió como sacerdote. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Samuel. Samuel terminó siendo como el verdadero sacerdote y profeta de Israel. ¿Por qué el verdadero sacerdote? Porque primero Elí estaba muy viejito y los hijos estaban más torcidos que un tornillo. Esos no eran buenos. Entonces, ¿quién tenía la autoridad espiritual? Se llamaba Samuel. Él es que tenía la autoridad espiritual. Y él no era tanto de servir cargando el arca y limpiando el arca. Él era más de estar en la calle, de hablarle a la gente, de llamar a la gente al arrepentimiento de Dios. Bacano, ¿sí o qué? No, era un hombre bien, un sacerdote chévere, del pueblo, pues. A ese sacerdote le tocó el privilegio de ungir al primer rey. Israel nunca ha tenido rey. Era gobernado por jueces. Era una administración más relajada. Entonces, empezaron a pedir rey. El primer rey que eligieron, ¿alguien sabe cómo se llamó el primer rey que hubo en Israel? El primer rey fue Saúl. Fue elegido Saúl. Tenía una característica Saúl. ¿Recuerda lo que le dice? Que de hombros para arriba sobrepasaba a todos los demás en Israel. Saúl era más grande que todos los demás. Y a ese personaje Dios lo ungió y lo eligió para que fuera el primer rey en Israel. ¿Ya está el contexto? ¿Ya tienen el contexto histórico? ¿Ya saben? Pero no ha aparecido la palabra Icabod. Apareció un montón de gente, pero Icabod por ningún lado. No, tranquilo, no se me angustie. Voy a contarte algo que pasó. Pero antes quiero contarte cómo era ese Saúl. Saúl fue el primer rey. Dice la Biblia que era muy guapo. Dice que era muy alto. Dice que era muy valiente, muy inteligente, era un gran guerrero. Pero aquí rajando el prójimo, aquí no le cuenta a nadie, entre usted y yo. Terco. Desobediente. Desobediente absoluto. Conocedor de la ley de Dios. Conocía la ley de Dios, pero conocía la ley de Dios y no lo hacía. O sea, predicaba y no aplicaba. Le voy a contar algo. Uno de los pecados más horribles y los que Dios más odia y que trae más maldición a uno, a los hijos y a los nietos y bisnietos es la hechicería. Cualquier tipo de hechicería y ocultismo, el tarot, leer las cartas, que la contra de no sé qué, que el baño de no sé qué, eso trae maldiciones, lo que usted no se imagina. Es sumamente horrible. Entonces Saúl, cuando era rey, él puso una ley especial y una norma especial y dijo que cualquiera que practicara la hechicería, sea ofreciendo servicios de hechicería o consumiendo servicios de hechicería, debía ser asesinado, debía ser ejecutado. Puso Saúl esa ley. Le voy a contar una cosa que pasó, me da pena contarla, pero es la verdad. Saúl, cuando estaba desesperado porque no sabía qué hacer, ¿sabe qué hizo un día? Él fue a una ciudad que se llamaba Endor y buscó una pitonisa para que le leyera la suerte. ¿Cómo les parece? Qué hipócrita, ¿no? O sea, por un lado él da la ley y por otro lado él mismo la desobedece, más falso que un dólar ruso. Dice una cosa y hace lo contrario. Y llegó allá donde la divina de Endor y cuando entró la divina le dijo, no señor, ¿usted no ha oído la ley que mandó el rey Saúl? Y se quedó mirando y le dijo, oiga, usted es Saúl. Qué descaro. Eso era, sabía la ley pero no la practicaba. Todo lo que hacía tenía algún doble interés. Una vez estaba peleando contra los filisteos. Los filisteos siempre son los malos de la película de la Biblia, ¿no? Esos son los malos. Estaba Saúl con Israel peleando contra los filisteos y la gente empezó a asustarse y a irse, los soldados de él. Y los filisteos ya estaban acomodados para pelear. Y el sacerdote Samuel no venía. Entonces él llegó y ofreció el holocausto. ¿Él podía ofrecer el holocausto él? No podía, eso fue un pecado gravísimo, gravísimo. Le echó la culpa al pueblo, pero él ofreció el holocausto porque amaba a Dios, porque quería recibir la protección de Dios contra los enemigos. En otra ocasión, de las que les quiero hablar, Dios le dijo que de esa guerra no guardaran botín. Las vacas y el ganado que cogieran, no guardaran. ¿Se acuerda que pasó en Jericó también eso? No guardaran botín. Y no tomara como esclavo a ninguno. Pero para los reyes era un orgullo impresionante tener como esclavo a alguien que había sido un rey poderoso en la tierra. ¿Usted imagina uno? Llegar uno a cualquier lugar, el chofer, y el chofer de uno sea, Bill Gates, es el chofer mío, Julio Mario, tráigame un tintico. Usted imagina eso, de todas maneras es un caché impresionante. Entonces ellos capturaban a los reyes y los ponían como sus servidores, por orgullo. Dios le dijo, no señor, esta no la hacen. Ni guardan botín, ni traen ganado de esa ciudad para ustedes, no guarden nada.
Bueno, el hombre fue, ganó la batalla, ¿y sabes qué hizo Saúl? Adivina, ya conocen cómo es Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Capturó al rey como botín de guerra para ponerlo de esclavo, y se trajo miles de vacas y de ovejas y las puso en los corrales del palacio. Cuando llegó Samuel, el sacerdote, el profeta, para saber si él había hecho lo correcto, vino y le dijo: ¿cómo le fue en la guerra, parcero? Entonces, no, que muy bien, que ganamos por Goliat, muy bien todo. Y bueno, ¿y usted sí le hizo caso a Dios? ¿Cómo le ocurre? Claro que sí. Yo soy la más obediente que obediente man. Yo soy el que siempre hago lo que Dios me dice, le dijo. Y entonces estaba hablando con eso, cuando las vacas y las ovejas allá mugiendo, y le dijo al sacerdote: ¿y entonces qué es ese balido de ovejas y mugido de vacas que yo oigo? Y entonces, ¿qué dijo Saúl? Dijo: no. Es que el pueblo pidió que la guardáramos, pero es para ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Y Samuel le dijo algo que es muy interesante, que yo quiero que ustedes lo lean. Samuel le dijo, en 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, el acto religioso sirve de algo delante de Dios. Uno puede tramar a Dios. Uno puede venir ahí con mucha religiosidad, una aureola así de neón, y venir aquí y unas alitas aquí, y venir y entrar, ¿cierto? Uno puede impresionar a Dios con actos religiosos. Dígame usted, Él ve el corazón de la persona. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos su palabra. Saúl no entendía eso. Bueno, Saúl siempre se portó mal, en resumen. Y usted me dice: y Cabot, tranquilo, espere. Más adelante mire lo que pasó. Lo regañó Samuel. Y hay una cosa hasta anecdótica, porque Samuel dijo: usted nunca obedece, Dios lo va a quitar a usted de este reino porque usted nunca obedece. Y cuando Samuel se iba a ir, Saúl, afanado porque se iba a ir el sacerdote, lo agarró de la túnica. Y cuando jaló, le rompió la túnica y se quedó con un pedacito de tela en la mano. Era una túnica china. Y el hombre se quedó con un pedazo de túnica en la mano. Y entonces Samuel, yo creo que bravo porque le rompió la ropita o algo así. Entonces Samuel le dijo: así como usted arrancó ese pedazo de mi túnica, así Dios hoy lo arranca a usted de ese trono. Ah, curioso. Entonces Saúl dijo: uy, no, Dios está bravo conmigo y todo. Pero mire lo que le propone. Y él, o sea Saúl, le dijo: listo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué notan en ese acto que él quiere hacer, ese acto religioso? Para impresionar, ¿cierto? Para aparentar, para que crean, para mostrarse. Ese es el rasgo también de la religiosidad de Saúl. Una religiosidad que era para que Dios le hiciera algún favor, lo guardara a sus enemigos. Una religiosidad basada en aparentar. ¿Quiere encontrar unos términos curiosos para que aprenda a ser un investigador bíblico? Mire, según la expresión de Saúl, ¿de quién era el pueblo? ¿De quién era? De él. Mi pueblo. ¿De quién era Dios? De Samuel. Mi pueblo y su Dios. Mi pueblo, su Dios. Ah, ¿ya le tiene rabia a Saúl? ¿Ya lo logré? No, la idea es esa. Este tipo es tóxico. Y Dios definitivamente lo cortó. Les cuento ahorita este detalle. Saúl salió al campo de batalla. Adivine contra quiénes, a ver. Uy, ¿cómo sabe Biblia? Los filisteos, otra vez. Fácil, siempre cuando vaya aquí a ser millonario, usted dice los filisteos y gana. Y usted de lo que se gane viene y nos diezma, ¿oyó? Pero bueno, porque yo le dije. Entonces Saúl fue al campo de batalla, y estando en el campo de batalla se enfrentaba a los filisteos, y ellos siempre tenían que ganar. Saúl tenía todo a favor, siempre tenía todo a favor, pero quiero oírlos. Tenía el todo a favor, pero a Dios en contra. ¿Qué pasa si uno tiene todo a favor pero a Dios en contra? El resultado es pierde. En el primer tiempo, en los primeros 45 minutos, le mataron 4,000 soldados. Ahora, ir 4,000-0 en el primer tiempo es difícil remontar ese marcador. Eso ni con 20 meses, ¿cierto? Eso, imposible, 4,000-0. Entonces se le ocurrió a Saúl una buena idea. Y dijo: necesitamos refuerzo espiritual. Una espiritual de conveniencia, ¿no? Traigamos el arca de Dios donde habita la presencia de Dios. Y mandó
a que en un sitio que se llama Silo, una ciudad que se llama Silo, mandó que trajeran el arca y la trajeran al campo de batalla. ¿Quiénes la transportaban? Ofni y Fines. ¿Y cómo eran esos señores? Regularzones, más bien perversos, ¿cierto? Entonces trajeron el arca del pacto hacia allá. Qué susto para los filisteos, cuando los filisteos dijeron, ¿qué es lo que están llevando? Y otro que sabía, dijo, no, eso es el arca de la alianza. Bueno, ¿y qué van a hacer con eso? ¿Eso dispara o qué hace? No, ahí adentro tienen a Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que secó el Mar Rojo, el Dios que llevó las plagas sobre Egipto, el Dios que hace llover granizo y que destruye los ejércitos, que detuvo el sol y la luna, ese Dios. Entonces ellos dijeron, ahora sí, entonces está grave la cosa, ahora sí perdimos, y empezaron a quejarse, dijeron, hasta ahora no había sido así, ahora sí estamos llevados. A mí me gusta, son los enemigos, pero me gusta la expresión de los filisteos, porque uno se levantó y le dijo, bueno compadre lo pongo yo, le dijo, le dio mi negro, si ustedes no quieren ser esclavizados por los hebreos y no quieren servirlos a ellos como ellos nos han servido a nosotros, que los hemos tenido esclavizados todo el tiempo, les dijo, peleen como hombres, peleen como varones. ¿Y sabes qué hicieron los filisteos? Pelearon como varones, mano. No se portaron como nenas, se portaron como hombres, y la pelearon. Y aunque Israel tenía el arca de la alianza, le voy a contar, los filisteos mataron 30,000 israelitas. Tenían la cajita de Dios, pero no tenían el favor de Dios. Eso no es nada. Eso, cuando está uno de malas, está de malas. Si usted tiene a Dios en contra, no le sale ni una suma. Mire, ¿sabes qué pasó? Mataron a Ofni y a Fines y se robaron el arca. O sea, perdone, ubíquese. Trajeron a Dios para que los ayudara y se robaron a Dios. O sea, eso sí es pérdida. Incluso en esa batalla, en esa misma batalla, murió Saúl. Ahora, uno que escapó de la batalla corrió un día, completo un día corriendo para avisar, el de las noticias, ¿sí? El hombre del noticiero corrió y llegó hasta allá. Y le contó a Elí. Y primero le contó al pueblo y la gente empezó a gritar. Elí ya tenía 98 años, era viejo, y fuera de eso era gordito el sacerdote. No sé por qué el ministerio tiende a engordar a las personas. Es para que vea usted que la espiritualidad también ocupa espacio, ¿sí me entiende? Entonces él empezó también a ponerse más anchito ahí, y estaba gordito y viejo y cieguito. A ver, 98 años, ¿qué más quiere? Y con esa guerra que le dan los hijos, está en la mecedora él ahí. ¿Qué es esa bulla? ¿Qué es lo que gritan? ¿Sabe qué están gritando? Todas las noticias que había traído el hombre del noticiero. Y entonces vino y le dijo a Saúl, le dijo, no, le tengo noticias terribles. Israel ha huido delante de sus enemigos, mataron 34,000 de los de nosotros. Los filisteos ganaron. Y le dice al viejito, sus hijos, los dos, murieron. Una noticia de esas. Y luego le dijo, y el arca del pacto se la robaron. El viejito dijo, no puede ser, se echó para atrás, se fue la mecedora. No sé si le ha pasado a usted, de esas que hacen desequilibradas. Y como era gordo y viejito, se esnucó, man. Y usted está riendo, ¿cómo es? ¿Cómo? Terrible. Se esnucó el viejito y se murió. Mira hasta dónde va la tragedia. El viejito se fue de espalda y se murió. Como si fuera poco. La esposa de Fines, el de los yogures, la esposa de Fines, que estaba embarazada, cuando dieron la noticia, perdimos la guerra, se robaron el arca, se murió su suegro, se murió su esposo y su cuñado, se murió todo el mundo, se le vino el chino. Rompió fuente y empezó a parir en la angustia tan tremenda. Nació el pelado y tuvo un varón, y las parteras decía, muérase tranquila que su hijo es un varón. Ella ni se dio cuenta. Y cuando estaban haciendo el hijo, y cuando lo dio a luz, entonces ella le puso como nombre al hijo, y oiga, casi no llegamos, ¿no? Toda esa vuelta para llegar ahí, Cabot. Ahora, lo curioso es que el peladito era un niño, y Cabot significa algo de gloria. O sea, gloria es un nombre muy bonito, pero para un niño, póngale a su hijo Gloria y mándalo al colegio. Y después quéjese que le hacen bullying. Le hizo bullying usted cuando le puso el nombre. Y lo peor es que no se llama Gloria, Gloria es Cabot. Él se llama Icabod, significa sin gloria. Significa la gloria ha sido traspasada. Pero esa palabra que significa sin gloria, Icabod, les he dicho, significa realmente un estilo de vida religioso, un estilo de vida espiritual.
¿Cuál estilo de vida espiritual? Un estilo de vida que empezó a partir de ese momento. A partir de ese momento Israel tuvo 20 años y 7 meses. 20 años, 7 meses, 3 días, 4 horas y media más o menos. No, estoy especulando. 20 años y 7 meses tuvo Israel, en el que, mire lo que pasó, qué cosa tan curiosa. La gente iba hasta Silo. Silo era la ciudad donde estaba el altar, ¿cierto? El tabernáculo. Bueno, el tabernáculo se componía por la cortina más exterior que se llamaba el atrio. Un cuadro más aislado que se llamaba el lugar santo, como decir el templo. El atrio sería toda la casa. Este salón sería el lugar santo. Y aquí, en la parte más de delante del altar, sería el lugar santísimo. Uy. Y en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios. Y solo el sumo sacerdote podía subir al lugar santísimo. Por eso se engordaba, porque tenía todos esos privilegios. Escuche. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo quedó el tabernáculo en Silo? ¿Cómo quedó? ¿Siguió teniendo atrio? Sí. ¿Siguió teniendo lugar santo? ¿Siguió teniendo lugar santísimo? Sí. ¿Qué no tenía? No tenía, estaba vacío. Estaba vacío. ¿Te imaginas eso? ¿Sabes qué hizo la gente? En vez de luchar y rogar y buscar el arca, no, siguieron como si no hubiera pasado nada. La gente seguía yendo a los rituales, seguía yendo a las reuniones, seguía ofreciendo los sacrificios a Dios, solo que Dios no estaba. ¿Usted imagina uno darle una serenata? Cuando uno era soltero, claro, una serenata para a una novia, y cantar todas las canciones, y el mariachi y todo, y las flores y todo, y cuando termina la última canción saca la suegra y diga: la niña salió con el novio. Y no, ¿por qué no dijo antes que empezábamos a cantar cuando nos oyó afinando? Pues, ¿sí? Porque qué cosa tan absurda venir a dar una serenata que no está la persona, el objeto de la serenata. Ese estilo de religiosidad, en lo que importa es lo externo, el atrio, el santo y el santísimo, donde importan los candelabros, la mesa de la proposición, el altar, donde importa lo externo, donde importa lo aparente, donde importa la liturgia, donde importa el rito. ¿Qué tipo de espiritualidad llamaríamos nosotros? Se llama espiritualidad Icabod, o sea, una espiritualidad sin gloria. Una espiritualidad que no tiene la presencia de Dios. Una espiritualidad heredada de Saúl, que vamos a llamar una espiritualidad sin presencia de Dios, vacía. Y la gente seguía yendo como si nada. Iban y lo importante era ir. Yo cumplí ya con el requisito de ir este domingo. Yo fui, tengo pruebas de que fui y participé del ritual. Pero no estaba Dios en ese lugar, ni les importaba realmente encontrarse con Dios. Eran como Saúl. Saúl tenía conocimiento, pero sin obediencia. Saúl le importaba la religión de apariencia, que lo vean a uno, la ceremonia y todas esas cosas así. Y Saúl, aparte de eso, siempre que se acercaba a Dios era buscando el beneficio de Dios y no al Dios de los beneficios. ¿Cómo se llama esa espiritualidad? Icabod. Es un estilo de espiritualidad. Yo te digo, esa espiritualidad no tiene gloria, no tiene sentido, no tiene gracia. Icabod, con ese nombre fue maldito prácticamente, su vida fue desgraciada. Ese estilo de espiritualidad desgracia la vida de tus hijos, porque es una espiritualidad sin Dios. Tú no puedes poner a competirle a un muchacho la sensación que experimenta bajo el efecto de la droga versus la vacía experiencia de ir a la iglesia. Sin Dios, ¿cómo compite eso? ¿Cómo compite él esta emoción tan tremenda con una cosa ritual y aparente? Una religiosidad, una espiritualidad sin gloria. Te voy a decir algo, huye de ese estilo de vida. Mira, te cuento. Es el estilo de vida que Jesús criticó. En Mateo 23:14, Jesús le decía a esos religiosos, a los fariseos, les decía: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Así en santanderiano yo creo que les decía. Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. La religión usada simplemente como pretexto, como apariencia, y mi estilo de vida ventajoso, abusivo, injusto, aprovechándome de la gente, usando inclusive la religión. ¿Cómo la usaban los fariseos? ¿Para qué? Para sacar la platica a la gente, para quitarle los pocos centavos que te dé una viuda, para dejar en la calle una viuda, y ellos oraban y oraban y tenían una apariencia de religiosidad, y Jesús se las cantó así de frente, y lo mataron por eso, pero de todas maneras se las cantó. El pecado no es un problema para Dios. Dios
solucionó el problema de pecado con la sangre de Cristo. La religiosidad fue la que crucificó al Señor Jesús. Le voy a decir algo así sencillo para que lo aprenda. Es más tóxica la religiosidad que el pecado. Es más tóxica. Porque el que anda en el pecado, el borrachito allá perdido, está diciendo: ay Dios, qué vida la mía, ¿cierto? Necesito cambiar, prometo nomás, siempre el guayabo promete que, pero por lo menos sabe que está mal. El religioso cree que está bien, cree que no necesita buscar de Dios, por eso nunca buscará del Señor. La religiosidad tipo Icabod es lo peor que existe. A ver, para avanzar y llegar algún día a finalizar, voy a contarle que Samuel, el profeta, ese no lo mataron, gracias a Dios, llamó a la gente 20 años después. Los filisteos, ¿sabes qué hicieron con el arca los filisteos? La devolvieron. ¿Porque eran buenos? No, porque le fue re mal con el arca. A la ciudad que iban llevando el arca, la gente se enfermaba de cáncer, le daban tumores en todo el cuerpo y se aparecían plagas impresionantes, sobre todo de ratones en esas ciudades donde llevaban el arca. Entonces en esta ciudad tenía el arca porque era el trofeo de la victoria y todo el mundo empezaba a salir de tumores por todos lados y ratones. Entonces todo el mundo, ¿sabe qué? Eso llévense esa arca para otro lado más bien, ¿sí? Y se la chutaron a la siguiente ciudad, y en la siguiente ciudad, ¡ay, qué bueno! Nos regalaron ese trofeo de batalla, y al tiempo también estaban todos llenos de tumores y llenos de ratones. Y, no, esto si quieren más bien llévenselo para allá. Y se chutaron el arca entre ellos hasta que dijeron: no, vamos a darle una ofrenda a ese Dios que nos castigó. ¿Sabes qué hicieron? Hicieron tumores de oro, hicieron ratones de oro, los pusieron alrededor del arca, la montaron en un carruaje, pusieron unas vacas alares de carruaje y dijeron: devolvámosela a los hebreos. A nosotros nos hace daño y a ellos en la guerra no les sirvió, eso como que le acabaron las pilas. Eso a ellos no les sirvió. Entonces, ¿cuál es el problema? Devolvámoselo, que a ellos no les sirve para nada y a nosotros nos hace daño. Y se la devolvieron. Y cuando llegó el arca a Bet-Semes, todos contentos porque volvió el arca. Y después la llevaron a los de Kiriat Jearim, y los de Kiriat Jearim vieron todo ese montón de oro y dijeron: ¿y por dentro también hay? Y la abrieron, y 70 personas que estaban ahí, cuando abrieron, se murieron inmediatamente. Entonces les dijeron: ¿sabe qué? Llévesela para nosotros. Estaban como encartados con esa situación. Entonces Samuel aparece en escena. Samuel es el bueno. Y Samuel empezó a hablar al pueblo. Como era de la calle, le dijo a la gente: mire, le voy a decir qué es lo que pasa, tenemos a Dios en contra. Y si uno tiene todo a favor, pero a Dios en contra, pierde. Es mejor tener todo en contra, pero a Dios a favor, porque uno gana. Había venido la predicación de la semana pasada. Y Samuel les dijo: mire, dejen a sus dioses, porque la gente había ido a buscar otro, en ese afán de buscar ayuda, buscaban por aquí, por allá, por aquí, por cualquier lado. Renuncien a esos dioses y busquen al Dios verdadero. Ahora la gente empezó a decir: sí, nosotros ya no queremos más con la idolatría, extrañamos a Dios, al Dios que hacía proezas, que nos trataba bien, que nos cuidaba, volvámonos a Dios. Y la gente empezó a reunirse alrededor de Samuel. Y cuando estaban todos reunidos alrededor de Samuel, los filisteos creyeron que iban a pelear. Y ellos no tenían armas. Pues sí tenían armas, pero no estaban preparados para pelear. Todo el mundo llevaba armas en ese tiempo. Iban a la iglesia con Biblia y con armas. Era como los que llevan una pistola al retiro de caballeros. Después les cuento por qué pasó eso. Pero ellos estaban ahí y los filisteos dijeron: se están organizando para pelear. Y se vinieron a pelear contra los de Israel. Y Samuel dijo: bueno, nos hemos arrepentido, tenemos el arca y le hemos pedido perdón a Dios. Tenemos todo en contra porque los filisteos son más que nosotros, pero ahora Dios está a favor de nosotros. Clamó a Dios y empezó a caer truenos, a caer rayos del cielo y a quemar a todos esos pocos filisteos. Cuando Dios reventó todos los poquitos que quedaron, ellos con sus espadas fueron y los vencieron, porque Dios estaba ahora a favor. Y cuando Samuel vio semejante victoria, dice la escritura, 1 Samuel 7:12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer. Diga conmigo, Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y Eben-Ezer, realmente su nombre significa Ezer, que es piedra, y Eben, que es salvación. O sea, Eben-Ezer significa roca de salvación, ya sabe lo que significa. Pero Eben-Ezer es un estilo de vida. Eben-Ezer es el estilo de vida espiritual contrario a Icabod. Eben-Ezer significa un estilo de vida en el que yo reconozco que hasta aquí nos ayudó Dios. Mira,
Esta ya es la parte final, así que no te afanes, pero escucha. Voy a explicarte por qué es tan importante que tú reconozcas que el que te trajo hasta aquí es Dios. Un ejemplo es, por ejemplo, Proverbios 3:5, dice clarito: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué importante reconocer a Dios en nuestros caminos. ¿Por qué es tan importante que reconozcas? Ebenecer significa un estilo de vida con 3 características. Característica número 1, gratitud. Gratitud. Fue Dios el que me trajo hasta acá. Mucha gente no reconoce a Dios en su vida. Es importante que lo reconozca. Mire a alguien que no lo reconoció. Este personaje en Daniel 4:30, el cintocayo. ¿Saben? El cintocayo, Nabucodonosor. ¿Usted conoce a alguien que se llame Luis Nabucodonosor González? No. El cintocayo, es un nombre tan complicado. Él era un presumido. Salió al balcón de su templo, de su palacio, se quedó mirando la ciudad. En Daniel 4:30 habló el rey Nabucodonosor y dijo, oiga lo que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Algo así tuvo que haber sonado más o menos. Más o menos, ¿cierto? ¿Qué tipo? La hizo con su mano para gloria de su majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Escuche. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán a comer pasto. Y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En ese mismo instante se le reventaron los esparquis a Nabucodonosor, se volvió loco y estuvo 7 años amarrado a unos árboles como si fuera una bestia, viviendo con las bestias y comiendo hierba. De pronto fue por eso. No me ha ocurrido. Bueno, ahí amarrado como un animalito, hasta que a los 7 años cayó en cuenta y dijo: sí, la gloria es de Dios, todo el imperio y el poder es de Dios, y fue restituido a su reino. Es importante que reconozcamos que Dios es el que nos trajo hasta aquí. Es importante que reconozcas que Dios ha sido fiel. Yo te pregunto, ¿la vida te la ha dado quién? Dios. La capacidad de razonar, Dios. ¿Has tenido problemas? Sí, pero aquí estás. Aquí estás. ¿Hay alguno que esté aquí que se haya muerto? Ah, bueno, entonces Dios ha sido fiel. Donde alguno responde: qué susto tan tenaz, ¿cierto? No diga yo, salimos corriendo todos. Pero los que estamos aquí porque, escúchame, porque Dios ha sido fiel. Y si Dios es el que nos trajo hasta aquí, Ebenecer es un estilo de vida que se vive con gratitud a Dios. ¿Sabes por qué vienes a la iglesia? No vienes para aparentar y para que te vean. Incluso una de las iglesias cristianas tiene algo bonito, que uno viene más bien es como escondido. Esa es la diferencia. Usted no viene aquí todo orgulloso para que le tomen la foto que va entrando a usted a una religión. Usted es como que no es, ¿cierto? Y pasa un amigo, preciso, ese amigo burlón se lo encuentra cuando viene para la iglesia, ¿no? Y le pide y lo saluda a usted. No, allí para el consulado venezolano. Que es que a mí me tienden de noche, Porque es que en Venezuela ahora es de día. Lo bonito es que uno viene aquí por aparentar. Gracias, don Efraín. Uno no viene aquí para aparentar. Uno viene aquí con humildad, no está tratando de impresionar a nadie. ¿Te das cuenta? Entonces tampoco viene uno a buscar el favor de Dios para que me traiga buena suerte. Y por eso buscaban otros dioses. Nosotros no venimos a buscar los milagros de Dios, sino al Dios que hace esos milagros. Queremos tener una relación con Él. Eso se llama Ebenecer. Estamos aquí por gratitud, porque Él ha sido fiel, porque Él nos ha sostenido hasta ahora. Él es el que nos ha sostenido y venimos a obedecer, a que nos enseñe más palabra de Dios para tener más cosas que obedecer. Si usted se pone a pensar, cada vez que viene le enseñan algo más para obedecer y usted dice: uy, voy a que me pongan más cosas que hacer. Sí, venimos a conocer a Dios y a obedecerlo. Se llama Ebenecer. Es importante que reconozcas que el que te tiene hasta aquí ha sido Dios. Es la fidelidad de Dios la que te ha sostenido. Di conmigo: Dios ha sido fiel. Dilo. ¡Wow! Pero de verdad,
Eso no sonó así muy genuino. Dilo conmigo. Dios ha sido fiel. Conmigo lo ha sido. Él me ha sostenido. He pasado por cosas que no te puedes imaginar. Él es el que me trajo hasta aquí. Y vivir así una espiritualidad y que eso sea lo que te trae a la iglesia es maravilloso. ¿Por qué? Porque así como puedes tener gratitud por el pasado, tienes confianza con el presente. Mira esto tan importante. Porque si no es tu inteligencia y tu capacidad la que te trajo hasta aquí, ¿correcto? Tampoco han sido tus equivocaciones las que te han traído hasta aquí. Quiere decir que si Dios me trajo hasta aquí, en este momento y hora, entonces aquí es el mejor lugar donde yo puedo estar. ¿Por qué? Porque me trajo Dios. ¿Está entendiendo eso? Por eso la Escritura dice en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el momento que Dios creó. Si Dios me trajo hasta aquí, debo estar en el lugar correcto, porque si no, ¿para qué me trajo? ¿No es que Dios? Ahora, no en predestinación. No es que llegas ahí a las malas. No es que llegas a las malas. Es parecido al GPS. ¿Han usado un GPS o conocen cómo funciona un GPS en el auto? Yo tuve que usarlo 2.600 kilómetros. El GPS ahora hace 2 semanas en los Estados Unidos. Le programo la dirección, lo pongo, y había una voz de una española que me decía, gire a la derecha, gire a la izquierda. Yo le cambié la voz por un hombre, porque yo le dije, mi padre, no me siento cómodo que una mujer me dé órdenes. Y le puse la voz de un tipo ahí, entonces el tipo me da las órdenes, dice, después de 3 kilómetros, cruce a la derecha, luego permanezca a la izquierda. No sé qué, todo el tiempo me hablaba así. En la próxima esquina gire no sé cuántos bloques y lleguen todo el tiempo me hablaba y me decía. Él dice, pero él no maneja el volante, ni el freno, ni el acelerador. Él dice, y si uno hace lo que él dice, llega al lugar que uno le planificó. Él puede decir, si usted va a donde le da la gana, usted para acá y para allá, y él va a... En la próxima gire a la derecha, y usted gira para la izquierda. A la derecha le dije, y usted gira para la izquierda. Tome la próxima salida a la izquierda, y usted toma la salida a la derecha. Hace todo lo contrario a lo que le dice. Después oye que el jefe le dice, ¿sabe qué? Haga lo que le dé la gana. Porque usted no obedece. Mira la que nos pasó. Pusimos la dirección de una empresa, de una diseñadora para un vestido que quería mi hija, y nos fuimos haciendo lo que el GPS dice. Y llegamos a un sitio, nada, solo por ahí una cosa ahí, unas bodegas. Y llegamos ahí y dijimos, se equivocó por fin esta cosa. Entonces tiene que estar equivocado. Óyeme, de pronto en la lista de las bodegas estaba la bodega de esa empresa de moda. Resulta que en internet pusieron fue la dirección de la bodega y el GPS nos llevó allá. Cuando yo paré y no habíamos visto ese letrero, yo dije, bueno, pero si el GPS dijo que era aquí, aquí tiene que ser, hermano, porque yo le hice caso a todo lo que me dijo. ¿Y sabes qué? Ahí era. Ahí era. Mira, si tú has obedecido lo que Dios te dijo, si has vivido como te da la gana, el GPS te está haciendo ese estorbo. Esa platica se perdió. El GPS bótelo, véndalo. Cambie, compre más CDs para poner más música entonces, porque usted no le pone cuidado a lo que le habla. Pero si usted ha obedecido al Señor, usted tiene una bonita certeza. Cuando usted es agradecido y dice, Dios es el que me trajo hasta aquí, usted tiene no solamente gratitud por el pasado, sino confianza en el presente. Porque entonces si Dios me trajo hasta aquí, aquí es la cosa. Aquí debe ser, porque Dios fue el que me trajo. Y tú estás tranquilo, sabiendo que por algo Dios te tiene en este lugar. Pero no solamente tienes confianza en el presente, sino que tienes esperanzas al futuro. Dice la Escritura en Filipenses 1:6, estando convencidos, absolutamente convencidos, persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es una manera de decir la eternidad. Escúchame. Has pasado, como yo, has dado botes medio siglo, y llegué aquí, todo golpeado así, y llego hasta acá. Y yo digo, llegué de todas maneras, Señor, gracias. Estoy aquí porque usted me trajo. Ahora, si estoy aquí, estoy tranquilo, porque si usted me trajo aquí, es aquí donde debo estar. Pero no solo eso, como reconozco que Dios es el que me trajo, digo, y el que me trajo hasta aquí, se va a encargar de mi vida, no 50 años más, sino por toda la eternidad, y tengo la tranquilidad de que mi vida está en las manos del Señor. Ese estilo de vida se llama Ebenezer, en el que yo reconozco con gratitud que Dios me trajo, con confianza que estoy en el lugar correcto y con esperanza que el que me trajo me lleva hasta el lugar correcto.
Es como decir nuestra Hakuna Matata, es nuestro Ebenezer. Dios está con nosotros. Cada vez que vengas a la iglesia, que vengas porque estás agradecido con lo que ha hecho por ti. Porque tienes confianza de que si estás aquí es porque Él te trajo. Y porque tienes la esperanza de ese que te trajo, te llevará hasta el lugar perfecto. Es un consejo. Es una expresión de todo corazón. Yo te invito a cerrar los ojos un instante, por favor, y a decirle: Señor, es la vida que me gustaría tener. Y si eres honesto, cuando yo digo el estilo de espiritualidad y cabot, no me refiero a una iglesia en particular. En nuestra comunidad y en nuestra fe hay muchas personas que viven nuestra fe al estilo Icabod. Mucha gente que viene para eso, que una espiritualidad para que los vean, que una espiritualidad interesada solamente en recibir, y que conocen pero no obedecen. No estoy hablando de una religión específica, estoy diciendo todas las religiones, si se viven de manera Icabod, son vacías y huecas y sin presencia de Dios. Vive al estilo de Ebenezer. Quiero decirte algo precioso. La Escritura dice que Cristo es la roca inconmovible de los siglos, aquella roca que los edificadores desecharon, y es la cabeza del ángulo. Ebenezer es que construyes tu espiritualidad en Cristo Jesús, en la persona de Jesús. Reconoces que Él se las ingenió para traerte hasta aquí con gratitud. Como Él te trajo hasta aquí, le das gracias a Jesús por haberte traído y tienes confianza que estás en el lugar correcto, estás en Cristo. Y también tienes esperanza que ese que se fue también volverá por ti. Tu futuro está asegurado. Déjame decirte, es la mejor forma de vivir. Y es la única forma de vivir una vida espiritual. Dile al Señor muchas veces, repítelo muchas veces, dile al Señor simplemente: Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Dile a Jesús: Ebenezer, hasta aquí me has traído. Tal vez quieras hacer una oración completa y hermosa y recuerdas algunos momentos particulares en el pasado de los que Dios te libró, y le das gracias, y le dices gracias, y le dices gracias, gracias. Y ahora piensas en este momento y tú creías que debiste ser otra cosa, que debiste casarte con otro, con otra, trabajar en esto, estudiar otra carrera, que debiste ser hijo de otros papás más ricos, que debiste ser lo que sea. Y yo te digo: no, estás en el lugar correcto, estás en el momento correcto. Fue Dios el que te trajo hasta aquí, su voluntad es perfecta sobre ti. Entonces estás en el lugar que debes estar. Solo sigue confiando en Él, porque ese que te trajo hasta aquí te llevará hasta que la obra sea perfecta en tu vida. Esta noche, Señor, queremos adorarte y queremos bendecirte, humillarnos ante tu presencia, darte gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Señor. Queremos, Dios mío, ofrecerte adoración y reconocer que no venimos a este lugar sin tu presencia. No nos importa el atrio, el santo o el santísimo, nos importa el arca. Hemos venido a adorarte a ti, a bendecir tu nombre y a reconocerte como Dios. Nos permite, Dios, adorarte un momento con gratitud, confianza y esperanza.